Hoy vas a escuchar una de las historias más fuertes de la Biblia. Una historia de un amor que dolió amar, de redención, de traición, de restauración y de un mandato de Dios que costó caro. Se trata de Oseas, el profeta que recibió de Dios una orden imposible: amar y casarse con Gomer, una mujer rechazada, marcada por su pasado y que se convertiría en el espejo vivo de lo que significa ser amado por la gracia divina, incluso cuando uno falla. ¿Y por qué esta historia importa para ti hoy? Porque el amor que vivió Oseas, un amor que sufre, busca, perdona y rescata, es el retrato perfecto del amor que Dios tiene por ti. Lo que vas a escuchar aquí habla de heridas emocionales, de decisiones difíciles, de dolores invisibles y de cómo Dios transforma incluso los escenarios más rotos en caminos de restauración. Prepárate, porque cada parte de esta narrativa carga una verdad espiritual profunda. Dios sigue amando cuando nadie más ama. Dios sigue rescatando cuando todos se rinden. Y así como Oseas pagó un precio alto para rescatar a Gomer, vas a descubrir cuánto pagó Dios y cuánto sigue pagando para traerte de vuelta. Lo que sucede a continuación en esta historia puede cambiar por completo la manera en que ves el amor divino. Hay llamados que parecen contrariar todo lo que aprendimos sobre lógica, honor y seguridad. Y el de Oseas era exactamente así. Imagina recibir de Dios una orden que pone en riesgo tu reputación y desafía tu fe en su punto más sensible. Es como cuando la vida te pide seguir caminando aún sin ver a un palmo de distancia. Ese tipo de desafío no es castigo, es lapidación del alma. Y Oseas lo entendió incluso antes de comprender el porqué de aquella orden. Su obediencia no fue heroica, fue humana. Estaba hecha de respiraciones profundas, de dudas silenciosas y de un coraje discreto, de esos que solo aparecen cuando nadie está mirando. Él no discutió con Dios, y no porque fuera perfecto, sino porque sabía que algunas misiones solo tienen sentido después de ser vividas. Es como cuando alguien decide perdonar por amor propio, incluso sin tener ganas. Primero se hace, luego se entiende. Lo más impresionante es que aquel llamado no hablaba solo de Oseas. Dios estaba preparando el escenario para una revelación mayor, una lección viva, no con palabras, sino con actitudes, lágrimas y decisiones difíciles. Y cuando entendemos que Dios usa personas comunes para mensajes extraordinarios, empezamos a percibir que el siguiente paso de Oseas no sería solo audaz, sería transformador. Cuando Oseas vio a Gomer por primera vez, ella no tenía la apariencia que uno esperaría para un profeta. Sus ojos cargaban historias pesadas, y el mundo ya había decidido su valor mucho antes de que ella pudiera defenderse. Pero es interesante cómo Dios siempre mira más allá de la apariencia, y Él preparó a Oseas para ver lo que nadie más veía. ¿Cuántas veces también juzgamos a alguien por la superficie y olvidamos que cada persona lleva consigo batallas invisibles? Gomer caminaba por las calles con el peso de quien ya ha sido señalada demasiadas veces. Su nombre circulaba en los susurros, y su pasado era como un tatuaje que nadie le permitía olvidar. Es como esa persona que cometió un error una vez y, años después, sigue siendo castigada por los mismos comentarios. Todos conocemos a alguien así, o quizá alguna vez fuimos ese alguien. Pero la mirada de Oseas no la redujo a lo que fue. Él la vio por lo que podría llegar a ser, y es precisamente en esa unión improbable, el profeta íntegro y la mujer marcada, donde Dios comienza a escribir uno de los capítulos más poderosos de la Biblia. No fue solo un encuentro, fue el inicio de un mensaje vivo. Y si la primera mirada fue sorprendente, lo que vendría después sería aún más profundo y completamente inesperado.
El matrimonio de Oseas y Gomer no fue construido sobre romance ni expectativas humanas. Fue construido sobre propósito. Dios transformó una relación improbable en un espejo del amor divino, algo que todo Israel necesitaba ver. Mientras muchos criticaban, Dios moldeaba una historia que sería recordada por generaciones. A veces, aquello que parece deshonroso a los ojos humanos es precisamente lo que Dios usa para revelar su gloria. Cada gesto entre ellos se convertía en un sermón silencioso. No era necesario subir a púlpitos ni pronunciar largos discursos. Su vida predicaba más fuerte que cualquier palabra. Es como cuando una familia restaurada inspira más personas que 1000 conferencias sobre perdón. El matrimonio de Oseas se convirtió en un cartel vivo del amor que Dios siente por un pueblo que insiste en alejarse. Y mientras la ciudad observaba con juicio, Dios escribía algo que nadie estaba preparado para entender. Cada día de aquella unión escondía una lección más profunda que la anterior, y la historia apenas comenzaba. Porque el siguiente capítulo de esta jornada revela que incluso sus hijos serían parte de esta profecía viva. Los hijos de Oseas no recibieron nombres comunes. Ellos cargaban profecías vivas. Cada nombre era un aviso colocado frente a la nación, recordándole a Israel que sus elecciones estaban generando consecuencias profundas. Imagina tener un hijo llamado No Amada o No Mi Pueblo. No era solo duro, era simbólico. Dios quería que el mensaje fuera visto, oído y sentido de forma innegable. A veces, la vida también nos da nombres temporales para enseñarnos algo. Estos nombres mostraban cómo el amor de Dios estaba herido por la infidelidad de su pueblo. Cada vez que Oseas llamaba a sus hijos, estaba predicando un sermón sin abrir la boca. Esto revela que, muchas veces, nuestras propias circunstancias hablan más fuerte que nuestras palabras. Es como cuando alguien enfrenta una crisis financiera y aún así permanece generoso. Eso predica más que cualquier discurso sobre fe. Dios usa lo cotidiano para dar grandes lecciones. Pero lo más interesante es que estos nombres, aunque pesados, no eran definitivos. Dios nunca sella la identidad de alguien con condenación, solo con dirección. Y estos nombres servirían como puente hacia algo aún más profundo, porque antes de que hubiera restauración, vendrían la caída, la traición y el silencio. Cuando Gomer se fue, no fue solo una ruptura matrimonial, fue una herida abierta en el alma de Oseas. Ella dejó su casa, sus hijos y todo lo que los unía. Quien ha vivido un abandono sabe que no duele solo en el corazón, duele en la identidad. Cada noche vacía representaba una pregunta que retumbaba dentro de él. ¿En qué fallé? Esa experiencia humana tan universal reflejaba exactamente lo que Israel había hecho con Dios. Oseas enfrentó la humillación pública, algo que corroe por dentro más de lo que muchos admiten. Las personas señalaban, murmuraban, juzgaban. Es esa sensación de ser observado justo en el momento más vulnerable de la vida. Pero mientras todos se burlaban de Oseas, Dios lo invitaba a entender algo más profundo. Su sufrimiento era una ventana al sufrimiento divino. El abandono de Gomer era la representación exacta de la infidelidad espiritual de Israel. Lo impresionante es que, aún así, la historia no terminaba. La partida no era el último capítulo, era solo el valle antes del giro. Dios estaba preparando el escenario para revelar un tipo de amor tan raro que solo se comprende cuando todo parece perdido. Y pronto, algo aún más sorprendente sucedería. El silencio es uno de los maestros más duros que existen. Cuando Dios no respondía, Oseas sentía como si el cielo estuviera cerrado. Pero eso no ocurría porque Dios lo hubiera abandonado, sino porque Dios lo estaba preparando. Quien ha buscado respuestas y ha encontrado silencio,
sabe cómo eso forja madurez. Es en el desierto emocional donde la fe deja de ser teoría y se convierte en músculo. Oseas estaba aprendiendo, en carne propia, la paciencia divina. Mientras esperaba, su dolor se profundizaba. Revivía cada decisión de Gomer, cada rumor que llegaba a sus oídos, cada ausencia que lo transformaba por dentro. Pero es curioso. Es en esos momentos cuando descubrimos lo que realmente creemos. Es como cuando alguien pierde un empleo y en lugar de desmoronarse, aprende nuevas habilidades y se reinventa. El sufrimiento abre espacio para el crecimiento, aunque cueste lágrimas. Y es precisamente cuando el silencio parece insoportable que Dios suele hablar nuevamente. Pero la respuesta que Oseas recibiría no sería un alivio, sino un nuevo desafío, aún más grande que el primero, algo que cambiaría completamente el rumbo de esta historia. Cuando Dios habló de nuevo con Oseas, su voz no trajo consuelo, sino algo todavía más desafiante. Ve y ama otra vez. Esa orden parecía imposible después de todo lo que Gomer había hecho. Amar a alguien que te hirió profundamente requiere un tipo de fuerza que no nace del corazón humano, sino de una gracia que nos supera. Es como cuando la vida te pide insistir exactamente donde más fuiste herido. No es natural, es espiritual. Oseas tuvo que enfrentar sus propias heridas antes de enfrentar a la sociedad. Cada recuerdo de Gomer podría haber sido motivo para desistir, pero Dios lo llamaba a algo más grande que el orgullo, un amor que restaura. A veces, recomenzar no significa ignorar el pasado, sino decidir que ya no tendrá poder sobre el futuro. Es el mismo tipo de actitud que alguien adopta cuando perdona a un familiar difícil, no porque sea fácil, sino porque es necesario para que el alma respire. Ese nuevo mandamiento no trataba de humillación, sino de revelación. Dios estaba mostrando a Israel y a nosotros cómo es el amor que insiste incluso cuando todo dice que debería terminar. Y ese llamado llevaría a Oseas al lugar más improbable, donde la historia se volvería aún más intensa. La ida de Oseas al mercado de esclavos es uno de los momentos más impactantes y poéticos de toda la narrativa. Allí estaba Gomer, reducida al peor nivel de desvalorización humana, tratada como mercancía, y aún así él caminó hacia ella. Quien ha tenido que enfrentar a alguien que lo hirió profundamente, entiende el peso de ese paso. No era solo un rescate físico, era un rescate emocional y espiritual. Era amar más allá del dolor. Cada moneda que Oseas entregó al comerciante era un sermón vivo sobre redención. Él pagó el precio por la mujer que lo abandonó, exactamente como Dios pagaría el precio por un pueblo que lo rechazó. Es como cuando un padre decide ayudar a un hijo rebelde por enésima vez, no porque el hijo lo merezca, sino porque el amor no puede desistir. Rescatar siempre cuesta caro, y Oseas estaba dispuesto a pagar el precio. Y allí, en aquel mercado bullicioso, mientras Gomer bajaba los ojos por vergüenza, Oseas se acercaba con dignidad. Él no compraba a una esclava, él rescataba a su esposa. Era un gesto tan profundo que resonaba mucho más allá de ese momento. Y lo que vendría después revelaría aún más sobre la verdadera naturaleza de este amor. Cuando Oseas trajo a Gomer de vuelta a casa, no la trajo como sierva, sino como esposa restaurada. Sus palabras no llevaban acusaciones, solo una promesa: estarás conmigo y yo estaré contigo. Este tipo de nuevo comienzo exige un corazón que entiende que el perdón no borra el pasado, pero crea espacio para un futuro diferente. Es como cuando alguien decide reconstruir su autoestima después de años sintiéndose pequeño. Es un proceso lento,
pero profundamente transformador. En el hogar, la restauración no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo silencio, cuidado, paciencia. El amor de Oseas funcionaba como un bálsamo, devolviendo poco a poco la dignidad perdida de Gomer. Y esto nos recuerda que la sanidad emocional rara vez ocurre de forma instantánea. A veces, pequeños gestos diarios tienen más poder que grandes discursos. Y a medida que caminaban en esa restauración, algo mayor estaba siendo revelado. Su matrimonio no trataba solo de dos personas, sino de todos los que algún día necesitarían volver a Dios. Esta parte de la historia abre camino hacia una comprensión aún más profunda, que se hará visible en el próximo capítulo de esta narrativa. A medida que Oseas avanzaba en esta dolorosa jornada, comenzó a ver algo que pocos profetas tuvieron el privilegio de comprender tan profundamente. Estaba viviendo el propio corazón de Dios. El dolor que sentía no era solo suyo, era un reflejo del dolor divino delante de la infidelidad de su pueblo. Es como cuando alguien atraviesa algo tan intenso que, de repente, entiende mejor las luchas de los demás. La experiencia abre un camino hacia una sensibilidad espiritual mayor. Cada lágrima que Oseas derramaba se convertía en revelación. Él percibía que Dios no ama porque somos buenos. Él ama porque Él es amor. Y esto cambia completamente la manera en que vemos la vida espiritual. Imagina entender que tu resistencia, tu dolor y tu proceso son, en realidad, una clase viva sobre quién es Dios. Eso hace que incluso las dificultades ganen significado, propósito y destino. Pero lo más impresionante es que, en ese momento, Oseas entendió que su historia no terminaría con él. Él veía, en sus propios pasos, sombras proféticas de lo que Dios haría en el futuro. Algo mucho mayor de lo que Israel podía imaginar. La historia estaba a punto de expandirse más allá de su tiempo. El amor de Oseas por Gomer era solo una pequeña previa de algo infinitamente mayor. El amor de Cristo por la humanidad. Todo lo que Oseas experimentó, la traición, el abandono, la búsqueda, el rescate y el perdón, apuntaba a la cruz. Es como mirar una pintura antigua y darse cuenta de que siempre fue un boceto de la obra maestra final. Jesús sería el cumplimiento perfecto del amor que Oseas apenas conseguía expresar. Cuando Oseas pagó para rescatar a Gomer, estaba representando lo que Cristo haría de manera definitiva, pagar el precio por nuestra libertad. En otras palabras, la historia que comenzó con lágrimas en una casa vacía terminaría con sangre derramada en una cruz. Esto revela cuánto Dios planea todo con líneas de amor, incluso cuando no logramos entender el diseño completo. Es el tipo de discernimiento que nace cuando vemos la Biblia como un gran mapa de redención. Y esta conexión entre Oseas y Cristo funciona como una invitación silenciosa. Si Dios hizo esto por Israel y lo repitió por toda la humanidad, entonces ciertamente hay algo en este mensaje que necesita alcanzar el corazón de quien está escuchando. Y ese puente nos lleva a la parte más personal de toda la historia. Cuando alguien escucha la historia de Oseas y Gomer, es imposible no verse en alguno de los papeles. Hay quienes se ven en Gomer, esa persona que se alejó, que falló, que se perdió y que necesita volver. Y hay quienes se ven en Oseas, alguien llamado a perdonar, a recomenzar y a practicar un amor que requiere más madurez que emoción. Somos, de alguna manera, ambas figuras, y esa es la belleza de esta narrativa. Habla con todos. La pregunta que queda es simple y profunda. ¿Dónde estás tú en esta historia? Tal vez estés intentando volver a Dios, tal vez intentando restaurar una relación, tal vez descubriendo que Dios no se rindió contigo, incluso cuando tú te rendiste contigo mismo. En momentos así,
es útil hacer algo práctico, escribir en un papel aquello que necesitas dejar atrás y aquello a lo que Dios te está llamando. La claridad escrita tiene un poder liberador, y mientras cada persona reflexiona sobre esto, comienza a nacer un nuevo entendimiento. Si Dios amó tanto a Israel y tanto a Gomer, Él también te ama a ti con una intensidad incomparable. Y precisamente ese entendimiento abre un nuevo capítulo. Un capítulo que se despliega en el próximo paso que la persona dará después de escuchar esta historia. La historia de Oseas y Gomer no termina en el pasado, sigue viva en cada persona que necesita redención, en cada alma que busca restauración, en cada corazón cansado que clama por sanidad emocional. Si Dios fue capaz de transformar el dolor de Oseas en propósito, también es capaz de transformar tu dolor en renovación, tu vacío en presencia divina y tus caídas en un nuevo comienzo. El mismo Dios que rescató a Gomer sigue rescatando vidas hoy, y nada, absolutamente nada, detiene la acción de ese amor que restaura, de ese perdón que libera, de esa gracia divina que no se rinde con nadie. Quizá te hayas visto en alguna parte de esta narrativa, tal vez en los errores de Gomer, tal vez en la fidelidad herida de Oseas, tal vez en el camino de regreso, tal vez en el deseo silencioso de ser amado a pesar de todo. Y si esta historia habló contigo, es porque Dios está tocando exactamente aquello que más necesitas que sea tocado. Sanidad, esperanza, transformación, rescate. Él sigue llamando, guiando, restaurando, levantando y reconstruyendo historias que parecían demasiado rotas. La Biblia muestra que ningún camino es demasiado lejano cuando Dios decide traer a alguien de vuelta. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu comentario aquí contando lo que Dios te habló a través de esta historia de amor, gracia y redención. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita restauración y esperanza. Cada compartido lleva la luz de Dios a una vida más. Y recuerda, el Dios que rescató a Gomer sigue escribiendo historias, y también está escribiendo la tuya.